invitarles, mis hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Desde el versículo 1 hasta el versículo número 10. Amén. Amén. Yo les voy a leer en mi versión, sí, porque yo tengo una versión distinta a la NTV y la nueva traducción viviente, y bueno, la mayoría tenemos la Reina Valera, así que yo les voy a leer, sí, pero cada uno me gustaría que nos sigan ayudando con su lectura visual. Versículo 1 dice, desde el título, un llamado a recordar y a obedecer. Versículo 1 dice, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si es verdad que obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con un maná, un alimento que ni aun tus antepasados conocían. Hasta ese momento lo hizo para enseñarte lo que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En todos esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina por tu propio bien. Por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abundan el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedarte satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra. Amén. Amado Señor, gracias Padre Santo por este tiempo, Señor. Gracias Padre bendito porque has preparado, Señor, el corazón. Yo te pido que tú pongas un carbón encendido en mis labios, Padre Santo. Que sea tu espíritu hablando, Señor. Aquí solamente soy un instrumento, Señor. El dueño de la palabra, el dueño de la verdad, eres tú, Padre Santo. Te pido que pongas un espíritu, Señor, afable, un espíritu abierto a escuchar lo que tú quieres enseñar, Señor. Te agradecemos y te bendecimos por este tiempo. Te entregamos a ti todo lo que hagamos. En el nombre precioso de nuestro amado Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos empezando. Yo hace algunos días estaba revisando esta palabra. Nosotros en esta semana estamos leyendo lo que es el libro de Jeremías. Y bueno, yo decía, o sea, el otro día que estaba orando, decía, ¿qué tiene que ver esto con Jeremías? O sea, no tiene que ver mucho, ¿no? Porque son dos escenarios distintos, sí, son dos años, pero son dos etapas del pueblo de Israel totalmente distintos el uno del otro. Esta etapa de la historia que nosotros vemos en Deuteronomio es cuando el pueblo recibe la orden del Señor a pasar a la tierra que iba a poseer, que era la tierra prometida. Amén. En el libro de Jeremías obviamente es todo lo contrario, ya viene a ser la profecía directamente del Hijo de Dios, del profeta de Dios, que anunciaba lo que iba a pasar a Israel, pero obviamente ya venía una cierta cantidad de cientos de años, donde las consecuencias obviamente del pecado se iban notando en lo que iba a suceder, y obviamente por eso el libro de Jeremías es muy fuerte. Uno debe realmente entender qué es lo que pasó y qué es lo que llevó al pueblo de Israel a pasar todo lo que Jeremías indicaba en sus profecías. Partiendo de esta parte que el Señor me estaba poniendo en mi corazón desde el día lunes, yo realmente pensaba que esto era solo para mí. Decía, Señor, yo recuerdo que alguna vez en una etapa de mi vida tú me diste ese versículo y me hiciste entender que tú me habías trasladado a una tierra distinta a la que yo estaba acostumbrado a vivir. Entonces le decía, Señor, ¿por qué recordé? O sea, no sabía por qué había recordado, por qué estaba nuevamente
y mi corazón daba vueltas, en mi mente daba vueltas esta palabra. Así que yo me puse a revisar y me puse a leer. Entonces, yo leí nuevamente lo que a ustedes les compartí, o lo que ahorita leímos todos. Y rápidamente el Señor me llevó al primer capítulo del Deuteronomio, donde básicamente, para entender la parte que yo les dije, valga la redundancia, se parte desde este capítulo donde Moisés prácticamente hace una especie de resumen de todo lo que pasó con el pueblo de Israel antes de que el Señor diera la orden de que ellos vayan a poseer la tierra. Y yo le decía, Señor, hazme entender, que yo realmente no entendía en estos días. Le decía, ¿me estás hablando de una tierra literal o era una tierra espiritual a la que me estabas hablando? De cuando el pueblo iba a poseer la tierra prometida. Y no tenía respuesta, la verdad no tenía respuesta. Estos días me he pasado así. Y cuando ya el pastor me llama y me dice esto, me manda por mensaje, digo, Señor, ¿qué es lo que realmente estás tratando de decirme? Por favor, le estaba pidiendo que me ayude y que me permita entender. Así que bueno, me puse a escribir y el Señor me hizo entender muchas cosas. Y antes de que el pueblo de Israel pasara a esta tierra prometida, obviamente es bonito leer eso, ¿no? Cuando uno le dicen, lee el Deuteronomio desde el 8 y le dan esa parte, y dicen, qué emoción, el Señor me va a llevar a tierra donde voy a ser bendecido, va a llenar mi economía, va a crecer y muchas cosas. Y es como medio agradable que a alguien le digan, wow, o sea, yo sé que algo bueno viene para mi vida. Pero muchas veces no nos olvidamos el antes de esa parte y el después de esa parte. Entonces, yo en algún momento de mi vida solamente recibí esa parte. Y yo dije, wow, gracias. Pasó el tiempo y yo vi con mis ojos que pude entrar en una tierra como la que el Señor me dijo. Pero obviamente, muchas veces nosotros cuando recibimos lo de Dios, nos quedamos con lo que recibimos, pero no nos quedamos con la oportunidad de expresar o darle a Dios lo que Él requiere que nosotros le demos una vez que hemos obtenido la bendición. Entonces, yo decía, Señor, vamos a leer desde el principio, lo que alguna vez yo leí, pero obviamente lo leí así como que, cuando llega esa parte, amén, dije, así es lo que yo quería. Entendí claramente que había una promesa de Dios. Dios le prometió al pueblo de Israel que cuando ellos salieran del desierto, del pueblo de Egipto, Él les iba a llevar a una tierra donde fluiría leche y miel, donde no comerían con escasez, dice, sino que hasta sobreabundarían. Pero obviamente había un proceso en todo eso, había un tiempo donde el pueblo de Israel tenía que comprender cuál realmente era el propósito de Dios, ¿sí? Y es lo que muchas veces nosotros no podemos entender, que Dios cuando quiere darnos algo, quiere hacer algo en nuestra vida, es porque hay un propósito mayor que tiene que manifestarse al final. Muchas veces nosotros creemos lo que le pasó a los leprosos, que cuando fueron sanados por Jesús, obviamente ellos fueron y dijeron, tengo salud, estoy todo bien, pero ellos no entendieron que detrás de ese milagro había alguien que quería hacer algo mayor, no solamente era darles la sanidad, sino ¿qué es lo que quería? Salvar sus vidas, ¿cierto? Y de esas 10 personas, esos 10 leprosos que recibieron el milagro, ¿cuántos entendieron? Solamente uno. Por eso dice que él, ¿qué hizo? Nuevamente regresó donde Jesús. Y eso es lo que muchas veces no entendemos, y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Así que vamos a partir desde ese libro, pero vamos a retroceder un poquito más acá al capítulo 1 del libro de Deuteronomio, donde Moisés da su primer discurso, y él da a entender que Dios rescató a su pueblo de la esclavitud de Egipto, lo guió a través del gran desierto por 40 años. Ahora los israelitas estaban listos para entrar en la tierra prometida, antes de que entraran a poseerla. Moisés les impartió las instrucciones muy importantes. Su mensaje se dividió en varios discursos. El primero empezó recordando la historia. Y es ahí cuando yo el otro día le dije, Señor, hazme entender, porque si ustedes ahorita en mis palabras todavía como que no entendemos lo que les quiero decir, me encontraba igualmente así. Yo le decía, hazme entender. Y yo sentí claramente en mi espíritu que vi estas palabras. Necesitas recordar cuál fue el propósito de Dios por el cual Él te rescató. Y yo le decía, Señor, ¿por qué debo recordar? ¿Qué tiene que pasar en mi vida? Solamente así entendí que
yo verdaderamente podría comprender qué es lo que ahora está pasando con mi vida y hacia dónde voy. Si nosotros no entendemos claramente de dónde venimos, de dónde empezamos, de dónde parte todo, obviamente vamos a encontrarnos en una etapa de nuestras vidas donde nosotros vamos a estar así. ¿Y ahora? ¿Qué hago? O sea, ya el Señor me sacó del desierto, me llevó por aquí, pasó esto, pero ahora me encuentro en esta situación. Y ahí yo me hice una gran pregunta. Le dije, Señor, yo le llegué a esa tierra prometida. ¿La tierra prometida era algo distinto? ¿Una etapa de mi vida que tenía que pasar? ¿O la tierra prometida era, obviamente, el reino del Señor? ¿No es cierto? Que es donde todos apuntamos. Y yo entre mí decía, yo creo que es hacia el reino del Señor que Dios me quiere indicar. Pero algo me decía, no es así, no es así. Así que me puse a leer y quiero compartirles lo que yo leí. En el capítulo 1, versículo 1 dice: estas son las palabras que Moisés dirigió a todo el pueblo de Israel cuando se encontraba en el desierto al oriente del río Jordán. Dice: ellos acampaban en el valle de Jordán cerca del Suf, entre Parán, en un lado en Tofel, Labán, Hazeroth y Disarab del otro. Dice: por lo general solo llevaba 11 días viajar desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea, siguiendo por la ruta del monte Seir. Sin embargo, 40 años después de que los israelitas salieron de Egipto, el primer día del mes 11, Moisés les habló al pueblo de Israel acerca de todo lo que el Señor le había ordenado que dijera. Ese hecho ocurrió luego de la derrota de Sehón, rey de los amorreos, quien gobernó en Hesbón, y después de derrotar al rey Og, rey de Basán, quien gobernaba en Azarot. Mientras los israelitas estaban en tierra de Moab, al oriente del río Jordán, Moisés les explicó con mucho cuidado las siguientes instrucciones que el Señor les había dado. Y aquí parte todo. El pueblo de Israel sale de Egipto, ¿no es cierto? Como todos sabemos, no vamos a entrar en tanto en la historia porque ya lo han dado muchas veces nuestros pastores aquí, los videos. Sale del pueblo de Egipto, ¿no es cierto? Y el Señor le dice: tú vas a llegar a la tierra prometida. Van a llegar, van a conquistar y luego de eso van a poseerla. Ese trayecto desde la orden del Señor, desde que Dios les dijera levántate y comienza a llevar a cabo aquello, solamente duraba 11 días. Y por alguna razón en el pueblo de Israel les duró 40 años. O sea, desde el momento que Moisés les da la orden para que nuevamente diera la siguiente orden, solo tenían que pasar 11 días. Y en las 11 días, ¿qué hubiese tenido que hacer el pueblo de Israel? Hubiesen tenido que escuchar la instrucción de Moisés. Pero qué chistoso que luego de 40 años, en el primer año, o sea, en el 41 años, recién Moisés dice: ahora sí, vengan chicos, vengan muchachos, vamos a hablar, ahora sí vamos a explicar cómo va a ser esto de poseer la tierra de Israel. Yo me ponía a pensar, 41 años casi, de 11 días. Si nosotros lo vemos de una manera racional, como hemos estado hablando, el pastor nos daba el otro día la enseñanza, yo no creería. Perdónenme, 41 años voy a estar esperando una orden. O sea, yo digo, Señor, como que no encajan. Para un pueblo rebelde que muchas veces ha dicho la palabra que era el pueblo de Judía, entre todas las virtudes que tenía, pero también era muy rebelde, esperar tanto. Pero hermanos, así fue. Así tal como dice la palabra, así fue. Y yo me ponía a pensar, ¿será que en nuestras vidas pasa lo mismo? ¿Será que cuando tú nos sacas de la tierra del desierto para recibir la nueva instrucción, pasan 40 años? Yo me hice esa pregunta. Porque obviamente yo quiero ya llegar a la parte de y habitarás tierra donde hay fluye leche y miel. Pero antes de eso, ¿ustedes creen que en nuestras vidas no pasa que una vez de que el Señor nos saca del desierto, no pasan los 11 días que deberían ser? Y muchas veces se tardan meses, años. Bueno, no cientos porque no llegamos, pero sí años. Yo quisiera preguntar, ¿ustedes considerarían que luego de que el Señor da esta orden, no suele pasar esto en las vidas de las personas? ¿Qué opinas tú, Cristina, que te ves así bien despierta? Créanme, déjenme decirles una cosa, antes que me respondas. Esta palabra que el Señor les trajo, le van a entender. Yo les invito y les animo que se despierten. Porque al final hay una cosa que yo descubrí, que si usted no está apuntado en esto,
va a ser muy triste lo que va a tener que escuchar. Yo creo que si el Señor les trajo hoy día a muchas personas, otros deberíamos estar animosos a ver qué el Señor nos va a decir. Yo, por ejemplo, personalmente, yo ya tengo claro lo que está pasando en mi vida, con esta palabra. Pero ahora le decía al Señor, ¿por qué me traes a decir esto? ¿Por qué? O sea, si tú me diste solo a mí. Entendí porque muchos todavía no han llegado a esa tierra prometida. Y muchas personas siguen en el desierto. ¿Cuántos años conoces al señor Cristina Pérez? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Con todo el respeto. 24 años. No es con el ánimo de acusar a nadie, no, de juzgar, cuidado. Pero hablábamos de que 40 años un pueblo había resistido. Acá ya se acerca. Ya faltan 6. Con todo el respeto digo esto, ¿no? O sea, te faltan 6 años para que recibas la orden del Señor, más o menos. Para que llegues a la leche y miel. ¿Y los 36 años? Desperdiciados. Hermano, usted mi hermano, ¿cuántos años conoce al Señor? Hermano Omar, ¿cuántos? 9 añitos. Le faltan, para esa hora le faltaría una cosa de 30 años. Y 31 años. ¿Quién más? ¿Quién más? No, Dani no, aquí no. Mi hermana de acá. Mi hermana Isabelita. ¿Cuántos años te tiene? Yo 13 años ya. 13 años ya. Pero con luchas sí, o sea, luchas y pruebas y todo, ya. ¿Usted cree que ya llegó a esa tierra de la leche y miel? No, yo pienso que todavía estoy en el desierto. Usted, mi hermana Cristina, no me respondió. ¿Cree que está en la tierra de la leche y miel? Usted, mi hermano Man. Usted, mi hermana Patti, ¿cuántos años tiene el Señor? Unos 20 años. ¿Ya cree que está en la tierra de la leche y miel? Está peleando por las codornices. Pastor, la verdad, yo creo que me equivoqué de mensaje o me equivoqué de persona. ¿Quién más? Sin ánimo de ofender, esto obviamente, no lo tomen así. Sí. Mi hermana Janita, ¿cuántos años te tiene el Señor? En este mes cumplí 7 años. Ya está en la tierra de la leche y miel. ¿Sí? Mi hermana Merceditas, ¿cuántos años está en el Señor? Muchos años, pero la verdad siempre viví como bien. No, O sea, nadie se la desde que yo pregunta. realmente entendí la palabra de Dios, que hará unos 5 años, 6 años. No, pero en el Señor, ¿cuántos años? Aquí no es cuando yo, desde cuando usted tuvo razón de Recibió a que Cristo. desde cuando alguien dijo acepta a Cristo. ¿Cuántos años? Eso sí, ya unos 30. Pero yo no le tomo en cuenta esos años porque no los viví realmente. Ya. No, pero bueno, Les tengo una noticia para los que no toman en cuenta los años. Mi hermana Teresita, ¿cuántos años está en el Señor? Unos 35 años. No de jubilada, sino de... Ya va por mala, dice. Bastante. ¿Ya entró usted en la tierra de la leche? ¿No? No, Verán, yo en el Señor, con los años que sí los debo tomar en cuenta, porque desde que yo tuve conocimiento de que yo era cristiano, de que había un Señor, un Cristo que salvó mi vida, yo tenía 5 años. ¿Y culpa de quién fue? Fue de mi mamá. Cuando nos decía, vamos a la carpa, y yo, con mi ñaño, y en lugar de irnos a arrestar, nos íbamos a la carpa, a la iglesia. Y yo desde los 5 años, así poniéndome la mano en mi corazón, yo tenía noción de un Cristo. Yo sabía, en todo lo pequeñito que era, bueno, no crecí mucho, pero sabía, tenía conciencia del pecado. Yo desde esa edad ya sabía que había cosas que no debía hacer y cosas que sí debía hacer. Si yo les digo, por ejemplo, de mi casa, no creo. Si yo les digo por raciocinio mío, tampoco creo. Había un espíritu que ya estaba empezando a formarse en mi vida. ¿Y ese espíritu quién lo puso? ¿Fue Dios? Les pregunto, si a mí me preguntan cuántos años de cristiano tengo, 36 menos 5, 31 años. Les diría, esos, bueno, yo en casa de Dios que estoy con pastores desde cuando pasó algo extraordinario en mi vida, fue en el 2011, sumaría 5 años, no, ya 6 años casi, ¿no es cierto? Quiere decir que yo, esos 31 menos 6, alguien que me ayude, estoy perdiendo, 25. ¿Esos 25 años yo no les debería tomar en cuenta?
Sí. Sí, porque desde que nosotros, yo sé que sí. Sí, claro. Exacto. Es que él es... Cristo vino a decirme, te voy a regalar años de donde yo no existo en tu vida, donde no tiene significado el que entra en tu corazón. No. O vengo desde el primer momento que vengo entró en tu corazón, vengo a Desde el salvar. primer momento que... Si es que al otro día yo aceptaba y mañana me moría, ¿me hubiese salvado teniendo 5 años? Sí me hubiese salvado, claro. Porque él estaba ¿No es cierto? tan- Entonces, si yo me hubiese aceptado, ¿por qué considerar que en ese tiempo no tiene relevancia para el Señor? Déjenme decirles, hermanos, los que viven pensando que esos tiempos no valen para el Señor, se van. Así es. Porque si no fuera así, ¿qué hubiese pasado con los israelitas? Que cuando ya Moisés les llamó, ahora sí vengan chicos, este año sí ven a la tierra prometida. Este año nomás, Moisés, este año tome en cuenta, porque este año tú estás dando la palabra. ¿Fue así? No fue así. Pasaron 40 años. Y no se olviden que el propósito original de Dios eran 11 días. Y a los 11 días debería pasar el 12º día para que Moisés les diga, hermanos, vamos a conquistar. Y pasaron 40 años. Ahora vamos a entender qué pasó en ese tiempo, ¿no? De pronto algunos digan, no, está hablando, ya está blasfemando el hermano. Créeme que no está blasfemando. Vamos a seguir. No nos detengamos en esa parte. Bueno, para adelantar un poquito en estos versículos, dice que Moisés repasa los poderosos actos de Dios a favor de la nación de Israel, recordando la intervención especial de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque Él les quería dar aliento y también les estaba dando la orden de seguir adelante una vez que el Señor así lo estableciera. En el versículo 11 de este Deuteronomio 1, dice en el título, no sé si ustedes tienen la Reina Valera, dice la orden de dejar ¿qué? El Sinaí, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente el Señor a partir de ese año les está dando la orden a ¿qué? Al pueblo de Israel, ya dejen de andar en ese desierto y ahora sí vamos a caminar. Pero entonces yo dije, qué bonito el Señor, 40 años estuvo ahí, ahora sí ya era hora de que conquiste. Y me encontré con algo, que no iban a ir ellos. Yo pensé que iban a ir las personas que estaban los 40 años en el desierto. Es como que ahora yo le diga, Señor, ya tengo 31 años en el Señor, pues ahora sí, vamos allá. Y cuando seguí leyendo me encontré que realmente nada que ver. Ni siquiera se estaba refiriendo a ellos, se estaba refiriendo a otras personas. Entonces yo decía, Señor, explícame, no entiendo la verdad. Entendí una cosa, que si la ruta llevaba 11 días y se había demorado 40 años, entendí que lo que les retrasó tanto a ellos no fue la distancia, sino la condición de sus corazones. El propósito de Dios no solo era trasladarlos a otra tierra, sino Él quería prepararlos para que vivieran en obediencia a Él una vez que llegaran allí. Entonces ahí fue cuando dije, a ver, Señor, entendamos cómo es esto. Cuando yo me puse a leer, para no leer tanto, porque les pasé de versículo, yo decía, Señor, ¿qué querías? ¿Darle la tierra de la leche y miel? ¿O querías preparar sus corazones para que cuando ellos estén ahí, verdaderamente te sirvieran en obediencia? ¿Cuál era el propósito? Entonces dije, Señor, algo no está bien, algo no encaja en la historia. Y me puse mi propio ejemplo. 31 años de conocer al Señor. Y a los 25 años recién entré a la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué pasó con los 25 años después? Pasaste en el desierto. Pero el propósito del Señor era llevarme a la tierra prometida, porque me llevó. Para mí llegar a casa de Dios fue entrar en la tierra prometida. Entonces decía, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué me costó tanto? Y entendí que si el Señor hubiese tomado 11 días y les llevó a ellos 40 años, era porque algo en la promesa no estaba bien. ¿El Señor se había equivocado? No, Él no se equivocó. ¿Yo me equivoqué? Sí, yo sí. Pero yo entendí que Él me llamó. Entonces dije, Señor, ¿dónde me equivoqué? Ahí fue que me esto.
fue que mi corazón no estaba preparado. Porque el Señor quería hacerlo. El Señor no le saca a su pueblo para tenerles dando las vueltas. Él quería sacarles. Entonces le llamó a Moisés, sácales, llévales, haz esto, esto. Él quería tener a su pueblo. Pero en el transcurso de ese camino, cuando ya todos iban saliendo y todos iban caminando, el Señor empezó a ver algo en ellos. El corazón. Entonces el Señor dijo, ay, qué bueno, les estoy llevando a mi pueblo, a donde tanto les había prometido a sus antepasados, a Abraham, a Jacob, Isaac. Pero en el transcurso de los días me estoy dando cuenta algo, que su corazón no es bueno, no es íntegro. Y aquí puede ocurrir algo, en todo que Dios no se equivoca, pero sí que el hombre descubriera que cuando estés allá, en esos 11 días, cada día que pasaban, de a poquito estaban así. Dios, genial el Señor, qué bien. Al siguiente día, adiós, sí, Dios me sacó. Al tercer día, adiós, sí, sí. Al cuarto día, al quinto día, al sexto día, ya no había Dios. Ya no había Dios. ¿Se imaginan qué pasó al 11º día? Ya no había nada. Ya no había nada. ¿Se imaginan que cuando ellos hubiesen llegado allá, tendrían en primer lugar y en obediencia a Dios? Dios no se equivoca. Aquí la pregunta, por eso los años importan. En tantos años que conocemos a Dios, si la bendición hubiese sido de entrada, como pasó con el pueblo de Israel, ¿qué pasó con los años extensos de las otras personas y mis propios años? Esos años no contaron, sí contaron. Pero en el caminar, olvidé quién me sacó del desierto. Y la tierra prometida cada vez se empezó a alejar, alejar, alejar y alejar. Hasta que, bueno, pasó lo que pasó. En el verso 6 hay una cosa muy importante. El Señor les dice, Señor, dice, ya pasó bastante tiempo en este monte, es hora de levantar el campamento, le dice. Y que se levanten, le dice a Moisés, vayan por el territorio montañoso de los amorreos y todas las regiones vecinas del valle del Jordán, la zona montañosa, las colinas occidentales, el Negev, la llanura. Miren, les doy toda esta tierra, entren y tomen posesión de ella, porque la tierra que el Señor juró a sus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, y a todos sus descendientes, es de ellos. Aquí pasa una cosa. Esta orden que el Señor, que Moisés dio a través del Señor a los 31 años, ya lo había dado antes. Yo pensé que esta orden recién a los 31 años, perdón, a los 41 años, él recién estaba dando el Señor. Y ocurre que esta ya las había dado muchos años atrás. ¿Y saben cómo lo podemos testificar? Porque cuando reciben esta orden, había un personaje muy bonito, que yo son de los personajes que algún día lo hubiese querido escribir en la mano, sería él. Decirle, qué extraordinario que es, Caleb. Cuando Caleb recibe esta orden, ¿saben cuántos años tenía? ¿Quién sabe? 40. 40. No, la que le estoy hablando, la última orden, cuando ya pasaron 41 años. 80. 80. ¿No es cierto? Él Ya. dice, todavía tengo la misma vida. Exacto, 80 años. Pero cuando les dio la primera vez la orden, ¿cuántos años tenía Caleb? 40. O sea, yo ya estoy... 80 menos 40. O sea, y casi yo. 4 años más, póngame ni yo, 40 años. Yo dije, pero Señor, ya les diste la orden hace 40 años atrás. ¿Qué pasó? Perdón, Pablito. ¿Qué pasó? Cógele de la mitad. Amén. El cable, dóblale un poquito. El cable, doble. Eso ahí. Amén. 1, 2, 3. Ahí está. No me escucha nada, yo no sé qué estoy diciendo. Vamos rapidito para no perdernos. Les había dado esta orden 40 años atrás. Dije, Señor, pero Señor, ya les has dado la orden de que se levanten. Y luego de 31 años, 41 años, otra vez les vuelves a dar la orden. ¿Qué pasó? Y nuevamente volví el ejemplo a mi vida. Los años posteriores que yo era cristiano, Dios ya nos dio alguna orden de levantarnos. A muchos no les dio orden, tal vez. Yo les soy honesto, a mí sí me dio. Sí me dio. Sí me dio. El Señor alguna vez me dijo, ve, levántate, quiero que me sirvas y quiero que hagas esto. Y era con eso.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? A muchos sí Dios nos dio una orden, hace mucho tiempo atrás. Ahí como Caleb, vigorosos, fuertes, ya me dio la orden. Y pasamos los libros y nada que ver. Lo podemos comprobar en el libro de Números. Cuando dice que, en el Números 14, perdón, aquí está que alguna vez el Señor ya les dio la orden. Y podemos ir un poquito más en el 13. Inclusive en algún momento cuando ellos llegaron a la tierra donde estaban, exactamente antes de ubicarse en el monte Sinaí, inclusive mandan espías, ¿no es cierto? O sea, no quiero entrar en historia, por eso les estoy dando de esta manera. O sea, hace 40 años ya les dio la orden. Es más, aquí tenemos inclusive a qué personas mandaron. Aquí dice que fue Rubén, Simeón, aquí dice que fue Samúa, Zafat, Caleb, Oseas era en ese tiempo Josué, pero luego Moisés le cambió a Josué. Dice que fue Palti, Galed, Gali, Amiel, Satur, Naib, Geber. ¿No es cierto? Entonces, sí ocurrió en la Biblia lo demuestra que sí ocurrió. Pero pasó una cosa interesante, que cuando estos espías fueron a ver, bueno, ya que vamos ahora sí, ya Dios dio la orden, vamos a la tierra, ¿qué tal es? Dice que fueron los 2 espías, ¿no es cierto? Y los 2 espías fueron y revisaron y dijeron, wow, sí, vinieron corriendo. Sí, Moisés, correcto, es cierto, dice, la tierra existe, sí existe, es bonita. Pero pasa una cosa, le dice, o sea, es una tierra donde, a pesar que con los frutos que van trayendo, porque sé que trajeron frutos, es una tierra muy fértil, es una tierra muy bonita, pero hay murallas gigantes, le dice. Y es más, hay gigantes. Dice que nosotros cuando nos paramos a los, yo me imagino yo viéndome ahí, dice, les vimos, no éramos como langostas, dice. Entonces dice que cuando todos esos vinieron con esos informes, ¿qué pasó con el pueblo? O sea que el pueblo se atemorizó. ¿se cae? ¿No les pasa a muchas personas que cuando van a Cristo dicen, qué bonita que ha sido la iglesia, los hermanos, la alabanza? Pero cuando ya se topan con el horario de casa de Dios, chuta, no, pues así, qué bonito el pastor hace chistes, cómo hace reír. Pero ya no, salen 1 de la mañana, nos quiere dejar en la casa. Está ya el camino de Dios como que ya no ha sido tan bonito. ¡Ay, qué bonita la oración! Vea, hermano, el Señor me sanó la pierna. Chuta, pero ha sido de ayunar los sábados, dice hermano. No, vaya, si ya no se les hace eso conocido. No se les hace conocido que el pueblo de Israel dijo, ¡ay, qué bonita la tierra! Chuta, pero eso es gigante. Es como, yo me acordaba la personificación que un día hizo el Santiago con el guitar, cuando le ponen David, o sea, ¿por dónde? ¿A dónde le doy? O sea, yo me veía así, y cuando vi las murallas y todo decía, pucha, y ahí pasó una cosa grave, mis hermanos, que todo lo que dijeron estos hombres desanimaron al pueblo. Y el pueblo, cuando Dios les dio la orden, ¿qué pensaron hacer? Chuta, como echaban, sí voy, sí voy. Pero de a poquito ellos fueron eliminando la orden de Dios. Eliminaron la orden de Dios. Vamos nuevamente a mi vida. Cuando Dios me dio la orden de hacerlo, yo le decía, Señor, pero yo soy muy joven. Y sí me gusta el mundo, Señor. O sea, sí me gustan estas cositas por acá, o sea, sí me gusta. Y un poquito más si quiero. Y ahí quedó la orden del Señor. Ahí quedó la orden del Señor. 25 años después me encontré otra vez con la misma orden, con la misma palabra, y tal vez con el mismo hecho de que habían cositas que todavía sí me gustaban del mundo, confieso, sí habían cosas que, qué bonito, qué rico. El pueblo de Israel se encontró exactamente con la misma situación. Sin embargo, había una promesa que decía, la tierra que vas a poseer, y se encontraban con esta parte, que había una orden del Señor. Y decía, Señor, dime. Yo estoy seguro que al verme así como ahorita, decía, no entiendo lo que quieres decir todavía. No entiendo. Y me di cuenta de una cosa más. Que muchas veces cuando el Señor nos presenta desafíos, nosotros debemos estar listos y dispuestos a obedecer. Por eso yo les dije que cuando yo quisiera estrecharle la mano a alguien, si a Dios me dijera, te doy, bueno, a excepción de Jesús, obviamente, me dijera, ¿puedes estrecharle la mano a alguien más? ¿Saben a quién yo iría? Caleb. Porque dice que Caleb dijo, oye,
espías, ¿qué dijeron ustedes? No, que esa tierra es así, así. Caleb dice que se presentó a Moisés y dijo, oye, sí es cierto, dice, la tierra es cierto, hay gigantes, estos, pero ¿sabes qué? Hay una oportunidad de vencerlos. Es más, vea Moisés, deme a mí Hebrón. ¿Y saben cuál era la ciudad de Hebrón? Era la ciudad donde estaban todos los gigantes, los descendientes ¿de quién? De Anac. O sea, era la más difícil. Si a los chiquitos era difícil conquistar, imagínense a los gigantes. Y dice que las murallas de Hebrón tenían las paredes más grandes. O sea, yo en mi estatura, ¿por dónde? Pónganse en qué calidad haya sido mi estatura. Al Dani y al Santiago haciéndome manos para poder llegar. Pero miren ese Caleb. Yo quiero esa. Y dice que Josué fue. Cuando se llamaba, ¿cómo se llamaba Josué? Oseas. Oye, yo también. Esta tierra es una oportunidad para nosotros. Solo 2 dice que dieron esas palabras. Los 10 que dijeron. Y empezaron en el libro de Números, para no irnos a leer, dice que dijeron, el Señor nos odia. Nos odia el Señor. Mira, nos hace salir del desierto, nos hace traer todas estas cosas, caminar por aquí, por acá. Me viene a traer esta tierra encima para que yo muera. Dice que ellos dijeron, el Señor nos odia. El hermano está blasfemando. Vamos a Números, al mismo Números. Al Números 14, por favor. Si me ayuda, por favor, alguien. Amén, 14. Sí. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos de Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos de Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefune, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos consideraría, nos conducirá a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seráis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, por la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las enseñanzas que he hecho en medio de ellos? Amén. Amén. Ahí está. La primera vez que les dio la orden, ¿qué pasó? Hablaron y hablaron. Para entender, se quejaron. Vuelvo a ver la pregunta. Cuando el Señor nos dio la orden la primera vez que le conocimos, ¿qué pasó? Hablamos. En otras palabras, nos quejamos. Y de ahí pasaron 10, 5, 8, 10, 40, 30. Ya cada quien tiene sus años. En el pueblo de Israel nos dice la palabra que pasaron 40 años. Y a los 41 años Dios nuevamente vuelve a dar esta orden. Si nos quedamos ahí la historia y yo me dejo ahí, les digo, hermanos, gracias, esto es todo, entenderíamos que bueno, hermano, que a pesar de todos esos años hay una oportunidad. Ahora sí, vamos a la tierra prometida. Si yo me bajara ahorita. Pero cuando yo continué leyendo y le seguía preguntando al Señor qué realmente es lo que estás tratando de decirme, porque hay cosas que el Señor decía, no entiendo la verdad todavía. Es claro lo que dice aquí, pero hay cosas que no entiendo. Empecé a entender que el Señor hace un tiempo ya nos dio una orden de que ya dio esa orden hace algunas semanas, ¿no es cierto? Entonces yo dije, Señor, ¿cómo está pasando? Se está como repitiendo en mi vida algo de lo que aquí estaba en el libro de hoy.
de Deuteronomio. E inclusive el Señor habló del tema económico. ¿Qué dijo? Dijo que tenemos que sacar el 25%, ¿no es cierto? Dijo que el Señor iba a proveer. Entonces yo dije, Señor, tú ya estás nuevamente dando órdenes. Ya estás dando órdenes. Pero hay una pregunta, le dije, Señor. ¿Será que estamos en esa tierra que tú nos dijiste? ¿O será que tú me estás hablando a mí directamente de tu reino cuando vayamos a esa tierra? Y no tenía respuesta, hermanos. No tenía respuesta. Y estaba preocupada, decía, pues, ¿qué voy a hablar? Decía, ¿qué voy a decir? No sé qué tengo que decir. Pero esta noche entendí qué es lo que pasa. Y qué es lo que el Señor quiso decirme a mí, ¿no? Por alguna oportunidad me trajo de ustedes. Cuando vemos esto en número, me di cuenta que el Señor, luego de ver tantos intentos de querer hacer lo mejor por su pueblo, ellos todo el tiempo se revelaron, todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo me recordaba en mi vida, yo todo el tiempo que el Señor quiso hacer algo en mi vida, ¿saben qué pasó? Yo me revelaba, todo el tiempo. Yo no puedo decirle, vean hermanos, el Señor cuando no pudo hacer algo en mi vida, no fue porque el Señor no quería, fue porque yo todo el tiempo me revelaba. Llegaba a mi casa, me quedaba. Y no me di cuenta que con el pasar del tiempo sumaría 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 y quién sabe cuántos años más. Y me vi reflejado como el pueblo de Israel. Todos quisiéramos vernos como el pueblo de Israel bendecido, ¿no? Pero yo me vi reflejado como este pueblo de Israel. Que la segunda vez que el Señor vuelve a darles la orden de que salgan del desierto, del monte Sinaí, que salgan y vayan y conquisten, habían pasado 40 años. La pregunta era, ¿qué hicieron esos 40 años el pueblo de Israel? Yo le dije, Señor, ¿cómo estaban ellos contigo? ¿Tenían una buena relación o no tenían una buena relación? ¿Tú estabas con ellos o no estabas con ellos? ¿Tú hacías esto con ellos o no hacías? Y cuando encontré la respuesta, me di cuenta que todo lo que yo pensaba no era cierto. El Señor estaba molesto con ellos. Estuvo 40 años molesto. Y eso es lo que muchos hermanos hoy no hemos entendido. El Señor aún sigue molesto con muchos de nosotros. Porque el Señor está volviendo a dar la orden y muchos se siguen quedando en el monte. La primera vez lo hicimos, nos justificamos, éramos nuevos, muchas cosas, pero nos quedamos ahí. Y esta segunda vez que el Señor está dando la orden, queremos seguir quedándonos ahí. Lo único que no hemos entendido, hermanos, es que algo el Señor está tratando de decirnos y nosotros no le hemos querido escuchar. Cuando Caleb y Josué llevaron el informe, que fue así muy chiquito, solamente 2, ellos llevaron un informe muy alentador, que hablaba de un Dios poderoso. Y de alguna manera nos hace entender que cuando nos concentramos en los aspectos negativos de una situación, nos atemorizamos y nos paralizamos. Eso le pasó al pueblo de Israel. Porque no quisieron escuchar el informe de los 2. ¿Quisieron escuchar el informe de quién? De las 3 personas. Y pasan muchas cosas, hermanos. Hoy en día, aquí a la iglesia, han venido personas que son de la misma comunidad, que han traído informes como los de Josué y Caleb. Pero seguimos escuchando el informe de quién? De las 10 personas. Porque si no fuera así, cuando el Señor dio la orden, ¿qué hubiese pasado? Primeritos. Y seguimos en la misma situación. Y está pasando una situación que nos estamos concentrando en lo negativo y no nos estamos concentrando en la dirección de Dios y en sus promesas para avanzar con fe. Déjenme decirle, hermanos, que los problemas que hemos vivido en este tiempo no tienen por qué privarnos de las victorias del Señor. Él no tiene la culpa. Si nosotros hemos pasado muchos años en el Señor y todavía nos sentimos... Yo les pregunté, muchos dijeron, no he entrado a la tierra prometida. No es culpa del Señor, hermano. No es culpa del Señor. Hemos sido nosotros que hemos querido escuchar los informes mayoritarios, y no los de Josué y Caleb. ¿Saben, hermanos? Que ya muchos deberíamos haber entrado a esa tierra prometida. Ya deberíamos haber bebido esa leche que dice que fluye. Y muchos no la han bebido todavía.
Les pregunto, hermanos, ¿creen que el Señor no les ha querido llevar a ese lugar? ¿Pero es culpa del Señor? Imagínense, tiene que pasar 40 años para que vuelva a dar una nueva orden. Y dice que nuevamente fueron, aquí mismo en el libro del Deuteronomio dice que fueron, en el mismo capítulo, ¿no? Y nuevamente, dice que trajeron los frutos, pero volvieron a renegar. La diferencia es que esta vez pasó algo. Y esto es lo que entendí. Esta vez, ya no se iba a volver a repetir lo que pasó la primera vez. La primera vez dice que cuando ellos renegaron de eso y empezaron a atemorizarse, dice que ahí fue el primer día que comenzaron a vivir esa rebelión. Dice que empezaron a caminar 40 años. Pero un día antes de que ellos comiencen a caminar 40 años en el desierto, dice que ellos no le creyeron a Moisés, que el Señor estaba molesto con ellos. Y dijeron, no, Moisés, está bien. Como dicen, disculpa. Pero vamos a hacer lo que el Señor nos dijo. Ahora sí, vamos a subir a las montañas y vamos a conquistar el pueblo. Pero ¿saben qué pasó? El Señor le dijo a Moisés, diles que yo no estoy con ellos. Y si ellos van, se van solos. Y el momento que ellos vayan solos, serán trabados y se quedarán 40 años. Sus 40 días, dice la palabra, que se harían 40 años. Qué tercos somos a veces, ¿no? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús vamos. Dice que ellos fueron y perdieron la batalla. Y fueron avergonzados. Y se volvieron esclavos del desierto 40 años. Eso fue un día antes de que el primer pie comience a caminar en el desierto. El problema aquí, hermanos, yo me di cuenta que muchas veces nosotros queremos seguir avanzando y conquistando sin entender que el Señor sigue molesto y no está de nuestro lado. ¿Saben por qué? Porque aunque el Señor nos ame y tenga misericordia de nosotros, nosotros no podemos caminar sin que el Señor diga, anda y conquista. Y muchos hemos caminado estos 40 años, por poner en un solo número, creyendo que el Señor está con nosotros. Y nos damos cuenta que cuando van pasando los días, los meses, los años, seguimos en el desierto. Y muchos no han llegado a la tierra de donde fluye leche y miel. Pero seguí creyendo que si Dios, que si Moisés, 40 años después, les da la oportunidad de conquistar, ellos iban a poder entrar. Y me encontré con algo. Que toda esa generación a los cuales Dios les dio la orden, definitivamente no entraron completamente. ¿Y saben por qué? Está en el Deuteronomio 1:26. Dice, sin embargo ustedes se rebelaron contra el Señor, su Dios, y se negaron a entrar. Qué chistoso. Dice que ellos se negaron a entrar. O sea, el Señor, hasta el último, ¿qué quiso? Pero dice que ellos otra vez se rebelaron y se negaron a entrar. Se quejaron dentro de sus carpas y dijeron, seguro que el Señor nos odia.